Docente, buenas noches, compañero, buenas noches. No, vamos a hablar sobre el cambio y permanencia en el Perú de 1930 a 1990. Poniendo con la introducción, el periodo comprendido entre 1930 y 1990 representa una etapa crucial en la historia del Perú. Caracteriza por profundas transformaciones políticas, económicas y sociales, ¿no? Así como por permanencias estructurales con condiciones del desarrollo del país. Este informe analiza dichos procesos, permitiendo comprender cómo influyeron en la configuración del Perú contemporánea y proporcionando las bases para una interpretación histórica crítica del devenir nacional. Cambios y permanencias políticas en 1930 a 1990, ¿no? Los cambios que han, inestabilidad institucional desde el gobierno del estado de Luis Sánchez, cerró en 1930. El país vivió constantes interrupciones democráticas con regímenes militares como los de Manuel Odría a 1948 y 1956, Juan Velasco Alvarado de 1968 a 1975 y Francisco Morales Bermúdez de 1975 a 1980. Reformas del velasquismo, ¿no? Se impulsó una política estática nacionalística y anti-oligárquica, destacando la reforma agraria y la nacionalización de recursos estratégicos, ¿no? Las permanencias que hubo acá fue en el centralismo limeño. El poder político y las decisiones nacionales continuaron concentrándose en Lima, en desmedro de las regiones. Influencia social, la crisis de legitimidad del sistema político, la fragmentación partidaria y la desconfianza ciudadana en las instituciones tenían raíz en esta época de inestabilidad y exclusión. Los cambios y permanencias económicos de 1930 a 1990 fueron unos cambios de industrialización por sustitución de importaciones a 1930 y 1960. El Estado promovió el desarrollo industrial para reducir la dependencia de productos extranjeros, ¿no? Las permanencias era la dependencia de exportaciones primarias. El modelo económico se mantuvo centrado en la exportación de materias primas como el cobre, la plata y los productos agrícolas. La influencia actual, el modelo económico vigente desde los años 90, se desarrolló como respuesta a la crisis previa. La estabilidad macroeconómica actual es una reacción directa a la hiperinflación vivida en este periodo. Tenemos los cambios y permanencias sociales. Estos cambios ha habido con una urbanización acelerada, ¿no? Las migraciones del campo a la ciudad, especialmente hacia Lima, transformaron el paisaje urbano y la composición democrática del país, ¿no? Las permanencias fueron la discriminación y racismo. A pesar del mestizaje y la migración, persistió la discriminación hacia los sectores indígenas, campesinas y provincianos. Bueno, en la influencia actual, la diversidad cultural de las ciudades, la expansión del comercio informal y las tensiones sociales actuales tienen su raíz en estos procesos migratorios. Mm, en conformación del Perú actual e interpretación histórica, los procesos entre 1930 y 1990 permitieron entender el Perú actual como un país democrático, pero con debilidad institucional, económicamente estable, pero socialmente desigual, marcado por el recuerdo del conflicto interno y la violencia. En conclusión, entre 1930 y 1990, el Perú experimentó grandes cambios, pero también persistencias que limitan su desarrollo hasta hoy. Comprende este proceso es clave para formar conciencia crítica y ciudadana que permite valorar los avances, pero también reconoce las deudas históricas que aún afectan el país. Ahora, si bien vemos no, la evolución de la reforma agraria en el Perú desde una perspectiva económica y social, tendríamos un enfoque político. Desde un punto de vista político, la reforma agraria tuvo consecuencias importantes, ¿no? En lo positivo,
Algo positivo, eliminó el poder político de la organización, ¿no? ter- de, de lo que se ha monopolizado la toma de decisiones estatales. El Estado se posicionó como agente de cambio, lo cual fortaleció su legitimidad entre sectores campesinos. En lo negativo, a pesar de sus fines integrados, la reforma fue impuesta de forma autoritaria sin procesos de participación democrático. Además, al no consolidar una estructura política campesina fuerte en el vacío organizativo, fue aprovechado más tarde por otros grupos subser- eh, subversivos como el Sendero Luminoso. En enfoque económico, la evolución económica de la reforma agraria es una de las más discutidas, ¿no? En aspectos negativos, tenemos la productividad agrícola disminuyó considerablemente en muchas regiones. Se desmantelaron haciendas eficientes sin reemplazarlas con estructuras productivas sostenibles. En aspectos positivos, se buscó democratizar el acceso a la tierra y reducir la dependencia del país de una élite agraria improductiva. En el enfoque social, tenemos en lado positivo, se eliminaron formas de explotación rural como el, como el apogeo, ¿no? En otras servidumbres heredadas del orden colonial. Hubo unas limitaciones, como la pobreza estructural en el campo persistió ya que no se implementaron adecuadamente políticas complementarias en educación, salud, crédito e infraestructura. En conclusión, no, la reforma agraria en el Perú de 1930 a 1990 fue un proceso desigual y de múltiples etapas por alcanzar el punto máximo entre la década de 1970. Desde una perspectiva política y social, fue parcialmente beneficiosa al desmantelar estructuras injustas de poder rural o dignificar a millones de campesinos. Eso sería todo, docente. Muchas gracias.